El monstruo de Machala. Una cosa que me gustó de Gilberto Chamba Jaramillo, a quien la prensa de su país bautizó como el monstruo de Machala, es que no quiso acusar a sus padres de nada, a diferencia de otros asesinos. Cuando mi colega Montserrat Salvador y yo le entrevistamos días antes de ser juzgado por el asesinato de Isabel Bascuñana, una estudiante de la Universidad de Lleida de 21 años, fue muy amable y colaborador, y no tuvo reparos en asegurar que fue un niño querido por su familia. Recordé luego lo que contaba al respecto de los malos tratos infantiles Truman Capote, el talentoso escritor norteamericano y autor de ese prodigio que es A Sangre Fría, donde narra el brutal asesinato de la familia Clutter a manos de una pareja de vulgares delincuentes. Capote se lamentó en varias ocasiones de que en la infancia fuera un niño emocionalmente maltratado, tanto por su padre, quien hacía lo posible para no aparecer por casa, como por su madre. Era una mujer no muy afectuosa, pero que después de divorciarse de su marido todavía fue más inalcanzable para su hijo al dedicarse a una intensa vida social, lo que implicaba dejarlo encerrado mientras ella iba a divertirse. Así, a propósito de que ciertos amigos íntimos le hubieran abandonado como consecuencia de que en su libro Plegarias Atendidas les hiciera objeto de su pluma cerrada, reflexionaba: debido a mi infancia, debido a que siempre he tenido la sensación de ser abandonado, algunas cosas tienen sobre mí un efecto increíble, más allá de lo que cualquiera pueda sentir. No se dan cuenta de que lo que hacen es cruel, porque no saben que me pasé 3 o 4 años de pequeño encerrado en habitaciones de hotel. Quizás por esta vivencia personal de intenso dolor cuando era pequeño, Capote fue capaz de rechazar con energía las excusas que le daba Perry, uno de los asesinos, para hacer comprensible su atroz acción. El biógrafo del escritor señala que en una de esas ocasiones, cuando Perry se compadecía de sí mismo, Capote le cortó indignado: yo tuve una de las peores infancias del mundo y soy bastante decente, y un ciudadano respetuoso con la ley. Un hombre amable. Gilberto Chamba contestó a todas las preguntas que le hicimos Montse y yo. Esto tiene su mérito, ya que como perito de la acusación particular llevada por el prestigioso bufete Sapena, él podía mostrarse reticente y no colaborar en absoluto con nosotros. Estaría en su derecho, y nadie le hubiera podido obligar. Sin embargo, como buen superviviente frente a la dura vida de Ecuador, de donde procede, y sobre todo de la justicia y la cárcel, a las que conocía muy bien, Gilberto entendió que con nosotros tendría quizás una oportunidad si lograba ser convincente. Cuando mi colega Montse Salvador y yo entrevistamos a Chamba, sus modales eran exquisitos. Este convicto de matar y violar a una joven en Lleida es un ejemplo dramático de cómo los asesinos seriales pueden adaptarse a diferentes épocas y sociedades y después emprender de nuevo su carrera homicida. Una vez que se sintió seguro tras su fachada de buen trabajador, emergió el psicópata sexual. Por desgracia para él, no lo fue. Ya no se trataba solamente de que su versión de los hechos fuera disparatada, sino de que con su amabilidad empeoró mucho las cosas, al demostrarnos de forma obvia que podía ser extremadamente gentil cuando se lo proponía, pero también un asesino implacable cuando quería sentir el tremendo cóctel psicológico lleno de vida que para él significaba, en una pura paradoja, matar a una mujer al tiempo que la violaba. Es evidente que la reacción adversa que su amabilidad podía causarnos no se encontraba entre sus planes, ya que todo su empeño estaba en poder dar una explicación de por qué su semen estaba en el interior del área genital de la chica asesinada. Hay que reconocer que Chamba tenía todo un desafío por delante. El ADN le señalaba directamente como el responsable de la violación y muerte de Isabel, pero con anterioridad fueron las huellas dactilares las que revelaron su auténtica personalidad, y pregonaron que el que había trabajado como vigilante del parking donde la víctima dejaba su coche y otros cientos de universitarios, era un asesino en serie, el monstruo de Machala. Porque esta era la cuestión, en esencia: Gilberto Chamba, natural de la región de Machala, Ecuador, tiene que explicar, primero, qué hacen sus huellas en las bolsas de basura de tipo industrial que tapan el cuerpo de la infortunada chica, que yace en posición fetal en el maletero de su propio coche. Y segundo, ¿por qué está su semen en el cadáver? Como se dice coloquialmente, Chamba tiene una buena papeleta. Él sabe que nosotros conocemos que sus huellas dactilares y su huella genética el ADN le acusan, así que nos dice que se trata de un complot. Alguien le ha reconocido como el asesino de chicas jóvenes de Ecuador,
un familiar quizás de alguna de las víctimas, aunque él niega igualmente que fuera culpable de tales crímenes. Entonces, en connivencia con otras personas, urdieron lo siguiente. Parte de mi tarea consiste en ayudar a la gente que tiene algún problema con su auto. Había una pareja de ecuatorianos que no podía arrancar el auto, así que lo dejaron allí unos días. El parking es gratuito. Un día volvió solo la chica, no la conocía de nada, pero se me ofreció. Hicimos el amor en mi coche, cuando no había nadie en el parking. Cuando terminamos me hice un pequeño corte en la mano, así que cogí su cartera, el bolso, para limpiarme con un pañuelo. De pronto vi que había guardado el preservativo que había utilizado hace poco. ¿Por qué has guardado esto?, le pregunté. Me dijo que lo había metido en el bolso para no dejarlo ahí tirado, que lo echaría luego. Yo les digo que se guardaron el semen para ponerlo luego en el cuerpo de la chica y acusarme del crimen. Parece una explicación increíble, y lo es. Primero, porque resulta absurdo que varias personas que pretenden castigar a Chamba porque asesinó a varias chicas o a una en particular maten a otra joven para echarle la culpa. Si están dispuestos a matar es más rápido y seguro acabar con su vida directamente. El otro sistema es de resultado muy incierto. Y en segundo lugar, porque el informe de las forenses Rosa Pérez y Alicia Loste no dejaron lugar a dudas. Los resultados de las analíticas practicadas por la sección de biología del Instituto de Toxicología indican que se encuentra semen en las muestras pertenecientes a la vulva, cuello vaginal y vagina, de la víctima. Es decir, se encuentra semen desde los genitales externos hasta la cavidad genital, y no se halla por consiguiente en un solo punto o localización. La vía natural en la que se produce esta diseminación del semen es por eyaculación masculina con penetración en genitales femeninos. Por otra parte está el asunto de las huellas. Gilberto nos aseguró que era lógico que las bolsas tuvieran sus huellas, porque parte de mi trabajo consiste en sacar y poner bolsas en las papeleras. Sin embargo, esa razón no podía prosperar, dado que los mozos de escuadra determinaron en el juicio que las 4 huellas del acusado que estaban en una de las bolsas eran como si una persona hubiera puesto las manos encima del cuerpo para dejarlo bien tapado, y no se corresponden con las huellas que se producen por colocar una bolsa en una papelera. Los hechos probados. El lector debe saber que todas y cada una de las mentiras que Chamba elaboró para exculparse fueron debidamente desacreditadas durante el juicio. Las preguntas de la fiscal Cinta Piñol y de los acusadores particulares, Francisco Zapena y Josefa Soler, fueron cayendo implacables, poniendo de relieve la terrible secuencia de los acontecimientos. Estos fueron los hechos probados por el tribunal, con las mismas palabras que figuran en la sentencia. El día 23 de noviembre de 2004, Gilberto Chamba tenía horario de trabajo desde las 15 hasta las 24 horas. Ese día, María Isabel Bascuñán Arroyo, estudiante de Derecho en la Universidad de Lleida y de 21 años de edad, había estacionado su vehículo Suzuki en el citado aparcamiento, como hacía en otras ocasiones. Alrededor de las 22:30 horas del mencionado día y cuando Isabel se disponía a retirar su vehículo, Gilberto Chamba, que se encontraba desempeñando sus funciones de controlador del aparcamiento dentro de su horario laboral, la abordó sirviéndose de la circunstancia de ser empleado de la empresa que gestionaba el aparcamiento, con una excusa o pretexto que no ha podido ser acreditado. Tras ello, y en un momento determinado, para evitar ser descubierto por los gritos de auxilio que ella pudiera emitir, le tapó fuertemente la boca con la mano y la trasladó a la fuerza a la planta sótano del aparcamiento, emplazamiento más solitario y oscuro, justo en el lugar donde tiempo antes se había instalado una cadena que impedía el acceso a posibles usuarios a una zona sin salida y vetada al paso de vehículos. Dibujo 1. Chamba sorprende a Isabel y la ataca por detrás. Con rapidez anuda un pañuelo a su cuello y aprieta hasta dejarla con poca conciencia. Así puede llevarla a un sitio recóndito del aparcamiento y proceder a desnudarla. Allí, con la intención de satisfacer sus instintos libidinosos, es la expresión que se emplea en las sentencias para referirse al móvil sexual de una agresión. Colocó un trapo blanco atado con un nudo alrededor del cuello de Isabel. Ello le permitía oprimir con mayor seguridad esa zona de su víctima, aumentando sus padecimientos e impidiendo que la misma pudiera defenderse o pedir auxilio. Con el uso de esta fuerza,
y siempre en contra de su voluntad, la desnudó y la penetró al tiempo que apretaba fuertemente el trapo anudado en el cuello de la joven, llegando a eyacular. Tal fue la fuerza que empleó que acabó con la vida de María Isabel por asfixia. Seguidamente, colocó en la ropa el cuerpo sin vida, y sin despojarlo del trapo anudado al cuello, lo introdujo en el maletero del vehículo de la propia víctima y lo tapó con bolsas de basura negra para, a continuación, conducir el citado automóvil hasta la calle Ignasi Bastús, donde a la altura del número 21 lo estacionó, abandonándolo con el cuerpo en el interior. Dibujo 2. El asesino busca un resultado específico con su agresión, quiere sentir sexo mientras estrangula a la chica. Es una perversión devastadora para la víctima, que, inerme, solo puede oponer una resistencia mínima. Dibujo 3. Una vez logrado su propósito, Chamba vuelve a vestir a la joven. Sin embargo, una de las prendas estará mal colocada. Quiere que el cadáver no revele lo que le ha sucedido, pero es demasiado tarde, porque el ADN del asesino está en el cuerpo de la víctima. El cuerpo sin vida de María Isabel fue descubierto a las 13 horas del día 25 de noviembre, en el maletero de su propio vehículo, en el lugar donde el procesado lo había estacionado, con la ropa mal colocada y cubierto con bolsas de plástico. Dibujo 4. La otra prueba que llevó a Chamba a la cárcel fueron sus huellas dactilares en las bolsas de basura con las que tapó el cadáver una vez depositado en el maletero del coche de la víctima. Toda esta elaboración revela su premeditación, pero también el limitado conocimiento del asesino de la moderna ciencia forense. Cómo se llevó a cabo la investigación en otras ocasiones me he permitido ser crítico con la labor de la policía, pero en este caso solo cabe el calificativo de brillante. Todas las pruebas que cayeron como una losa sobre Chamba fueron investigadas y recogidas por el equipo de la Policía Autonómica Catalana dirigido en Lleida por Roderic Moreno. Ya sabemos que la primera pista fundamental provino de la prueba dactiloscópica. Las huellas de Chamba fueron recogidas junto con las de otras personas que pudieron haber estado en contacto con Isabel durante las que serían las últimas horas de su vida. Los investigadores habían encontrado huellas en una de las bolsas de basura, así que lo primero que hicieron fue comprobar si algunas de las huellas recogidas de esas personas coincidían con las huellas de la bolsa de basura. Actuando de esa manera lograron saber dos cosas importantes. En primer lugar, que Chamba estaba asociado con la escena del crimen. Y en segundo lugar, averiguaron que Chamba era un asesino en serie que había cumplido en su país la ridícula condena de 8 años por haber matado y violado a 8 chicas, de edades comprendidas entre los 14 y los 24 años. Otras 2 mujeres fueron atacadas por el mismo asesino, pero lograron sobrevivir. En efecto, cuando la policía catalana envía a la policía de Ecuador vía Interpol las huellas dactilares de Chamba, aquella le confirma que se trata del asesino en serie Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, nacido el día 5 de octubre de 1961, y que ha cumplido condena desde el 16 de abril de 1993 hasta el 18 de octubre de 2000 por haber violado y matado a 8 mujeres. Esa estancia ridículamente breve en la cárcel se explica porque el Parlamento ecuatoriano dictó una ley por la que se rebajaba las condenas a la mitad. Originalmente tenía que haber estado 16 años encerrado, lo que sigue siendo un tiempo muy escaso, pero en algunos países latinoamericanos la justicia es así de precaria. Chamba consigue un pasaporte legal y entra en España, porque tiene hermanas trabajando en Lleida. Que el ministerio responsable de nuestro país dejara entrar a un asesino en serie es un error difícilmente subsanable, e ignoro si ha movido a nuestras autoridades a hacer la reflexión necesaria para impedir sucesos parecidos en el futuro. En todo caso, una vez conocida la identidad del sospechoso y su implicación en la escena del crimen por las huellas que dejó en la bolsa de basura que cubría el cuerpo de Isabel, era necesario seguir realizando otras pesquisas. Una parte era responsabilidad de los forenses. Rosa Pérez y Alicia Lost examinaron el cadáver, y con su detallado análisis confirmaron la presencia de un modus operandi que se ajustaba perfectamente al empleado por Chamba en Ecuador. En efecto, la Interpol había señalado a la policía española que el modus operandi de Gilberto Chamba consistía en el asesinato de las mujeres por estrangulamiento, y tras ello abusaba sexualmente de las mismas. Por su parte, las forenses señalaron que la víctima falleció de un síndrome general de asfixia, de lo que cabe deducir que el autor taponó las vías respiratorias de la chica con violencia,
y procedió a estrangularla mediante un trapo, que actuó a modo de lazo. Otro hallazgo fundamental del examen forense fue el esperma en el cuerpo de la chica. Así, las doctoras remitieron al Instituto de Toxicología de Barcelona diversas muestras halladas en la escena del crimen, junto a una muestra de saliva del ya por entonces sospechoso, Gilberto Chamba. El análisis de los biólogos del instituto de fecha 22 de marzo de 2005 concluyó que el ADN de las muestras de semen halladas en el cuello vaginal, vulva y vagina de la víctima coincidía con el perfil genético del imputado. La criminalística había hecho un trabajo excelente. La combinación de la dactiloscopia con el ADN tenía efectos incriminatorios devastadores, pero la policía aún realizó otras 5 averiguaciones que acabaron de completar el proceso de investigación y, con ello, de dibujar la auténtica naturaleza de Chamba. En primer lugar, los policías determinaron la ausencia de coartada del acusado en el tiempo estimado en que se cometió el asesinato. Por una parte, Chamba había testificado que no se movió del aparcamiento durante su horario laboral, que era desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Por otra parte, una empleada de los cines Lauren señaló que el acusado había subido a las 12 de la noche, como cada día, a devolver las llaves, pero que en el periodo comprendido entre las 10 y las 12 de la noche nadie lo vio. Considerando que el crimen se había producido en torno a las 22:30 horas. La pregunta era si resultaba posible, después de matar a la chica, llevar el coche a la calle donde fue encontrado y regresar al parking a tiempo de devolver las llaves a las 12 de la noche. Para resolver la duda, uno de los policías se propuso hacer el recorrido comprendido entre la calle Ignasi Bastús, donde fue hallado el coche de la víctima, y el aparcamiento. Dado que Chamba había tenido que llevar él mismo el auto a ese lugar, tendría que haber regresado a pie, ya que no podría exponerse a tomar un taxi por temor a que el taxista pudiera reconocerlo posteriormente. El policía, por consiguiente, anduvo desde el lugar donde estaba aparcado el vehículo hasta el parking, y lo hizo de 2 maneras. En la primera caminó rápido, y tardó de 12 a 13 minutos. En la segunda caminó con mayor lentitud, y se demoró entre 23 y 25 minutos. La conclusión, por consiguiente, y citando al juez, fue que existía compatibilidad entre haber cometido el crimen por el acusado, e ir al lugar donde se depositó el vehículo y volver para subir a las oficinas a depositar las llaves. Otra línea de investigación emprendida por la Policía Judicial de Lleida consistió en determinar las actividades del acusado en los días posteriores a hallarse el cuerpo sin vida de Isabel. Lo que descubrieron era sumamente revelador de la culpabilidad de Chamba, ya que la policía detectó en su teléfono móvil llamadas a agencias de viajes y a Renfe a partir del 30 de noviembre, con posterioridad a que los investigadores lo hubieran interrogado y tomado las huellas, como hicieran en esos días con otras personas que podrían haber estado con la víctima el día del crimen. Se supo también que Chamba había comprado un billete para salir de España el día 1 de diciembre, 6 días después de que se hallara el cadáver de Isabel, pero que no pudo coger el avión debido a que sufrió un ataque agudo provocado por una úlcera de estómago. Cuando intentó volver a marcharse, 2 días después, ya no pudo hacerlo, porque la policía lo había detenido. Pero sí fue importante saber que Chamba se aprestaba a huir de España una vez que supo que iban a descubrir quién era por sus huellas. Todavía lo fueron más las averiguaciones que realizaron los investigadores en relación con otras actuaciones del acusado con anterioridad a la muerte de Isabel. 2 situaciones en particular quedaron acreditadas durante la celebración del juicio oral, ambas denotadoras de la extrema peligrosidad del inculpado. En la primera advertimos, conmocionados, como otra chica, antes que Isabel, había estado en el punto de mira del asesino. Así, el juez declaró probado que, el día 22 de noviembre de 2004, por la noche, un día antes de los hechos que son objeto de enjuiciamiento, ocurrió en el mismo lugar un suceso en el que intervino el acusado. Susana, nombre ficticio, también una chica joven, acudió sola conduciendo su vehículo para asistir a la última sesión del cine, preguntó al acusado si tenía que pagar por dejar estacionado el vehículo y la hora a la que cerraban. El acusado se interesó por saber si iba al cine. Cuando regresó tras la película a recoger su automóvil, estaba acompañada por un amigo, y sucedió entonces que el coche no se ponía en marcha. Oyeron a continuación cómo se cerraba la puerta del parking y fueron a buscar al vigilante.
Entonces pasó el procesado con su vehículo y se detuvo por si necesitaban ayuda. Abrieron el capó y el acusado se limitó a cambiar los cables del encendido eléctrico, tras lo cual se marcharon. El acompañante de la chica manifestó en el juicio oral que es estudiante de ingeniería, rama mecánica, y que le sorprendió cuando el acusado invirtió los cables porque se preguntó cómo era posible que el coche hubiera llegado al lugar con los cables cambiados. Ciertamente, razonó el juez, el coche no pudo llegar hasta allí con los cables del Delco invertidos, como aseguró en juicio oral el mecánico habitual del automóvil que posteriormente analizaría el vehículo. En suma, había sido manipulado mientras estuvo estacionado en el aparcamiento. Dicho de otra manera, Chamba había preparado el encuentro con Susana para cuando ella saliera del cine. Pero al regresar esta por su vehículo acompañada, el plan del asesino se vio desbaratado, y ello le salvó la vida. La segunda situación es incluso más seria, porque la policía averiguó que Chamba estuvo a punto de estrangular a otra mujer en el año 2003. En efecto, una noche de verano de ese año se dirigió a los alrededores del Hostal Jamaica, un sitio habitual de contacto con prostitutas. Allí Chamba llegó a un acuerdo con una joven rumana, Lila, que se hallaba en situación irregular en nuestro país. Así que la chica se subió a su coche y de acuerdo con la sentencia lo condujo a un lugar próximo, oscuro y solitario, apartado de la carretera, y lo estacionó. A continuación ambos pasaron al asiento de atrás. Chamba le pidió a Lila que se despojara de toda la ropa. Él hizo lo mismo, con excepción de un cordón blanco que llevaba atada a la cintura. Empezaron a continuación los momentos de mayor terror de la vida de la chica. Chamba pone sus manos en el cuello de Lila e intenta penetrarla, pero no puede, no consigue una buena erección, así que le pide un cambio de postura y la vuelve a agarrar del cuello, esta vez poniendo su dedo pulgar bajo la nuez de la chica. Chamba oprime tanto que Lila no puede respirar bien. ¿Te pasa algo? ¿Me estás asfixiando?, protesta. Él contesta que todo está bien, y sigue oprimiendo, pero Lila súbitamente comprende, con la claridad que brinda el instinto de supervivencia, que tiene que pelear por su vida. En un reflejo coge los testículos de Chamba y aprieta con todas sus fuerzas. Dolorido, la suelta, momento que Lila aprovecha para abrir la puerta del coche y lanzarse al exterior, desnuda. Sin embargo su agresor responde con rapidez, y la hace por una pierna antes de que ella pueda salir del coche. Chamba quiere tenerla de nuevo bajo su control, violarla y matarla, porque sabe que si la estrangula al tiempo que la penetra tendrá un orgasmo pleno. Sin embargo, Lila no ha parado de gritar y pedir socorro, y eso la salva. Una amiga suya acude en el vehículo de otro cliente con el que estaba y se pone delante del coche de Chamba. Da marcha atrás, ya con Lila fuera del auto, y huye. La complejidad de los psicópatas sexuales. En el capítulo 1 de este libro explicamos las diferentes motivaciones de los asesinos en serie, y vimos que un tema recurrente en muchos de ellos es el afán de control y de vivir la plenitud emocional mediante la agresión sexual. Vimos también que con mucha frecuencia los asesinos con móvil sexual realizaban sus crímenes con cuidado, buscando prolongar el placer mediante actos de dolor emocional o físico de la víctima, esto es, llevando a cabo actos de sadismo. De los 3 asesinos en serie españoles analizados en ese capítulo, Gustavo Romero, Alfredo Galán y Juan José Pérez Rangel, concluimos que este último, el asesino del parking, había incurrido claramente en el sadismo. Sus víctimas sufrieron durante mucho tiempo, y los forenses dejaron claro que Pérez Rangel había prolongado de forma premeditada la agonía de ambas mujeres. Una de ellas al menos fue obligada a soportar un ataque de cerca de 1 hora de duración. Este es el sello distintivo del sadismo: el agresor busca intencionadamente que la víctima sufra, porque ello le produce placer sexual. Eso significa que, por muy brutales que nos parezcan los actos de un asesino, si se halla ausente este elemento subjetivo de su mente no podemos calificarlo de sádico. Ahora bien, si el sadismo es una actitud del sujeto, una intención, es claro que ha de traducirse en hechos objetivos para poder ser valorado por los criminólogos. Un factor esencial es el tiempo. Los psicópatas sádicos se toman tiempo con las víctimas, su agresión se prolonga mucho más de lo necesario para controlar y matar a la víctima.
Otro elemento relevante es la violencia expresiva no necesaria para la ejecución del delito que manifiesta el agresor, y que claramente revela que está sometiendo a su presa a un sufrimiento psicológico y o físico. Finalmente, la víctima tiene que estar consciente para experimentar ese sufrimiento, ya que si no lo está su torturador no obtendrá el tipo de placer anhelado. La complejidad de determinar la presencia del sadismo y, por extensión, de llegar a comprender de modo pleno la motivación y proceder de los psicópatas sexuales se ponen de relieve en el análisis que realiza el profesor Lluís Borràs del caso del loco del Chandal, en su obra Asesinos en serie españoles. Asesino en serie frustrado en parte por la pericia de los médicos en salvar a varias de las víctimas. El propio Borràs lo califica de asesino en serie. Este agresor sexual nunca tocó el cuerpo de sus víctimas, aunque quizás su cuchillo cumpliera las veces de su pene. La opinión de Borràs es que es un agresor del tipo sádico, pero se trata realmente de un caso complejo, porque no es habitual que un agresor sexual no toque a la víctima. De hecho, podría entenderse que es más un asesino en serie sin éxito que un agresor sexual. O quizás ambas cosas. A continuación realizo una breve descripción de sus crímenes, siguiendo el texto del profesor Borràs. Manuel, conocido por la prensa como el loco del Chandal porque vestía deportivamente cuando agredía a sus víctimas para así tener mayor comodidad cuando tenía que escaparse. Su modo de actuar era siempre similar: actuaba en el área metropolitana de Barcelona, clavaba una arma punzante en los glúteos de las mujeres con una periodicidad de 1 o 2 agresiones al mes, atacaba por la espalda y después salía corriendo en busca de su furgoneta que acostumbraba a aparcar cerca de los lugares donde cometía sus agresiones. De esta manera, el loco del Chandal agredió por lo menos a 16 mujeres entre noviembre de 1991 y septiembre de 1993 en las poblaciones de Hospitalet y Cornellà de la comarca barcelonesa del Baix Llobregat y también en Barcelona, clavándoles a las 16 víctimas un arma punzante en las nalgas. Salvó a la 9ª víctima que agredió, a la que propinó una brutal paliza. Algunas de las víctimas tuvieron lesiones muy graves, incluso con perforación de la vagina, no llegando a fallecer gracias a la intervención médica o por auténtico milagro. En el momento de su detención, Manuel contaba 31 años de edad y fue capturado por la policía tras asesinar por la mañana del día 19 de septiembre de 1993 a una mujer, teniendo lugar los hechos en la estación de metro denominada de Can Boixeres, en Hospitalet de Llobregat. La víctima, María del Carmen de G., también de 31 años, no tenía ninguna relación con su agresor al igual que el resto de víctimas y el apuñalamiento se produjo sin mediar palabra. La citada mujer se dirigía a trabajar en metro y cuando se encontraba en las escaleras de la estación el loco del Chandal le clavó un machete de montaña, de unos 22 centímetros de hoja, en los glúteos. Algunos testigos presenciales intentaron detener al agresor, el cual se escapó velozmente, puesto que era un gran atleta, pero se le cayeron unos papeles del bolsillo en el lugar del crimen que eran unos informes médicos. En base a dichos informes, se le pudo identificar y posteriormente detener. En el obrar de Manuel, el loco del Chandal, no aparecen las circunstancias que se asocian al sadismo. La agresión es muy rápida, el autor apenas tiene tiempo para fijarse en el rostro de la víctima, mucho menos para deleitarse con su dolor y espanto, por no mencionar que su estado emocional ha de estar muy alterado por el temor a ser visto con nitidez, perseguido y detenido. ¿Qué podemos decir acerca del sadismo con respecto al monstruo de Machala? No lo calificaría de sádico. Chamba se ajusta al guión de su peculiar fantasía, en la que se juntan la violación con el hecho de dar muerte. Por eso han muerto las chicas, porque es el modo en que él obtiene el gozo pleno. Y no me refiero únicamente al gozo sexual, sino que hablo de esa plenitud emocional que obtienen los asesinos en serie al matar, y que es el objetivo de esa compulsión alimentada por la fantasía. Chamba mata empleando solo el tiempo necesario. No se entretiene en hacer sufrir a las víctimas, ellas, por supuesto, vivieron un terror indescriptible en los minutos en que su agresor las ultrajaba al tiempo que asfixiaba, pero este no buscaba prolongar esa situación sino llegar cuanto antes al resultado esperado, el orgasmo. Avala este hecho la ausencia de recuerdos o trofeos de sus víctimas.
Los sádicos no son los únicos que se guardan cosas de sus víctimas para recordar sus agresiones con posterioridad y solazarse con ellas, reviviendo así esos momentos de control y poder, pero este comportamiento es muy común en ellos. Ni la policía de Ecuador ni la de España refirieron que Chamba guardara objeto alguno de las víctimas, o que hubiera tomado alguna foto de ellas. Retrato de un asesino en serie. Existen 2 evaluaciones mentales en el sumario. La primera y más importante fue realizada por los médicos forenses Rosa Pérez y Alicia Lost el 2 de agosto de 2005. La exploración psíquica de las doctoras no reveló ninguna patología. Durante la exploración no se aprecia sintomatología compatible con enfermedad psiquiátrica mayor, no aparece una clínica psicótica. Las funciones psíquicas exploradas se encuentran dentro de parámetros compatibles con la normalidad. En lo que se refiere a la personalidad del explorado, merece destacarse esta apreciación en cuanto a su afectividad. Afectivamente muestra emoción hacia su familia, relata los lazos emocionales que le unen a su entorno, y aunque en ocasiones se expresa tendiendo al llanto, su capacidad de transmisión afectiva denota frialdad. Su estado de ánimo en el momento de la entrevista es estable, no se evidencian ideas de muerte o ruina. Y en cuanto a su estructura de personalidad, es importante reseñar esta valoración de las doctoras Pérez y Loste. Se aprecia una personalidad en la que predomina una baja resistencia a la frustración, una valoración del ego muy alta, ausencia de remordimientos y de sensación de culpa. También, relata una vida sexual impersonal y trivial compaginando varias relaciones simultáneamente, sin que ello le suponga malestar o complejidad en establecerlas o mantenerlas, así como rasgos de inconstancia en sus actividades personales y laborales, y rasgos de insinceridad. Se muestra muy colaborador y correcto con afán de agradar, intenta mostrarse como una persona atractiva superficialmente. Esos rasgos, continúa el informe, en ningún momento interfieren para que el paciente se encuentre socialmente establecido y pueda desarrollar una vida familiar y social. Y finalmente las doctoras concluían que su capacidad intelectual y evolutiva le permiten entender sus acciones y las consecuencias de sus actos. Posteriormente un informe psicológico demostró que Chamba tenía una inteligencia normal. Las forenses habían dado en el clavo. Aún sin emplear el término de psicópata, su descripción encaja perfectamente con este tipo de personalidad. Vimos en el capítulo 1 que los asesinos en serie se dividen en asesinos psicópatas y psicóticos. Ellas descartaron con buen criterio la existencia de una clínica psicótica. No podía ser de otro modo. Chamba tiene un extremo control de la realidad, está siempre alerta, y no tiene asomo alguno de presentar delirios o alucinaciones, percibir cosas que no existen. La psicopatía de Chamba recuerda a los asesinos que describen los novelistas de thrillers como P. D. James o Patricia Cornwell. Esta última ya advirtió en su libro sobre Jack el Destripador que la psicología de un asesino violento y despiadado no se define por motivos lógicos. No hay explicaciones sencillas ni secuencias infalibles de causa y efecto. Y así es. Un psicópata decidido a matar se sirve de cualquier medio para engañar a su víctima. Ganarse la confianza de ésta antes del homicidio forma parte del guión, y para ello es preciso interpretar un papel. Chamba adoptó el papel de inmigrante reinsertado, amable y cumplidor vigilante de un aparcamiento frecuentado por jóvenes universitarias. Cornwell advierte, lo que hacen estos individuos está más allá de cualquier fantasía o sentimiento que hayamos experimentado los demás. Todo el mundo es capaz de cometer maldades, pero los psicópatas no son como nosotros. Unos asesinos seriales psicópatas son sádicos y otros no. Unos actúan con gran detalle y buscan un lugar tranquilo donde consumar sus homicidios, después de seleccionar cuidadosamente a sus víctimas, como Pérez Rangel, el asesino del parking. Otros, acuciados por su compulsión y por una personalidad más abiertamente violenta en su vida cotidiana, se exponen al ataque en lugares abiertos, y después de una labor de acecho más breve, brindada por la oportunidad súbita, como Gustavo Romero, quien mató a una pareja en un parque público y luego no dudó en matar a Rosana Maroto cuando la divisó por casualidad montada en su bicicleta. Recordemos lo que señalaba Patricia Cornwell en el capítulo 2 de este libro, los psicópatas son tan distintos entre sí como el resto de las personas.
Las combinaciones posibles de conductas antisociales son infinitas, aunque la característica más distintiva y profunda de todos los psicópatas es su incapacidad para sentir remordimientos. Observar, espiar, acechar y acosar es una característica dominante de los asesinos psicópatas, a diferencia de lo que ocurre con los asesinos desorganizados o psicóticos, que obedecen a sus impulsos o a supuestos mensajes, por ejemplo, del espacio exterior o de Dios. Como he dicho, hay variaciones importantes en el grado en que el asesino psicópata ejecuta la planificación del crimen, así como en el cuidado que pone en borrar las huellas que le pueden delatar. Romero, y sobre todo Alfredo Galán, quien incluso colocó en su pistola una redecilla para evitar que cayeran las vainas de las balas en varios de sus crímenes, se tomaron muchas molestias para poner las cosas difíciles a la policía. En cambio Pérez Rangel, a pesar del cuidado y premeditación que puso en seleccionar y controlar a sus víctimas durante los asesinatos, actuó de modo muy imprudente cuando después de matar a la primera mujer Ángeles Ribot llamó a su marido para pedirle dinero, y posteriormente utilizó sus tarjetas de crédito para intentar extraer dinero de los cajeros automáticos. Como ya sabemos, ambas acciones fueron su perdición. Otro tanto hizo Gilberto Chamba, al dejar sus huellas en la bolsa que cubría el cuerpo de Isabel y luego su ADN tras la violación. Era cuestión de tiempo que la policía lo capturara. Por supuesto, él no contaba con que los investigadores le tomaran las huellas. Pensaba que no sospecharían de él, quizás porque no calculó lo eficiente que puede llegar a ser la policía española. En su comedia para disimular su autoría en los hechos, llegó a consolar a la familia de Isabel cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, algo típico de los psicópatas. Es hora de conocer mejor al asesino. En nuestras entrevistas con él, la psicóloga Montserrat Salvador y yo observamos que Chamba tiene en todo momento un aire cortés, con esa deferencia habitual en los hispanos de Sudamérica. Reservado, responde con suma amabilidad a todas las preguntas, aunque no puede evitar cierto embarazo cuando hablamos de los crímenes en su país, al que generalmente se repone protestando su inocencia en un tono firme pero controlado. En la cárcel de Ponente de Lleida, donde se encuentra, manifiesta que no tiene problemas con nadie. Trabaja en la lavandería, limpia el piso y estudia graduado escolar, aunque sin ir a clase porque su ocupación no le deja tiempo. Apreciamos que su comportamiento con los funcionarios que le llevan y le retiran del despacho donde se produce la entrevista es igualmente exquisito. Chamba tiene habilidades sociales. Mira a los ojos al hablar, aunque no demasiado, y cuando uno de nosotros, Vicente Garrido, se queda con él en el pasillo en espera de que venga el funcionario que ha de devolverle a su celda, es capaz de entrar en una conversación casual del todo apropiada. Sin duda este hombre sabe comportarse en el contexto de una institución como la cárcel. De acuerdo con su testimonio, durante sus años de estancia en la cárcel de Ecuador también fue convenientemente tratado, y aprovechó bien el tiempo aprendiendo ebanistería, lo que le permitió ganar algún dinero para mantener a su familia. Desde luego, Chamba explica que una razón importante para esa estancia libre de conflictos fue su voluntad de no delatar a, según él, los auténticos culpables de los crímenes por los que se le condenó. Yo me hice cargo de todo. Esa misma querencia a no remover los trapos sucios de gente poderosa corrupta fue lo que le permitió, sigue explicando, disponer de un pasaporte para venir a España solo 3 semanas después de salir de la cárcel. Gilberto Chamba Jaramillo es el cuarto hijo de una familia de 8 hermanos, nacido en un pueblo cerca de Machala. Cuando se trasladaron a vivir a Machala el padre no les siguió, y se quedó a vivir con otra mujer. Señala que su padre es un buen tipo, y que tiene todavía relación con él, llamándole en ocasiones. Cuando Chamba tenía 26 años, su madre tuvo otra pareja por espacio de 6 años. En Ecuador se casó en 1988, y tuvo 3 hijos. Este matrimonio se mantendría durante la estancia de Chamba en la cárcel, y señala que su mujer e hijos siempre le apoyaron en su inocencia. Cuando viene a España ella se queda en su país, y rehace su vida con un maestro. Sus relaciones siguen siendo cordiales. Gilberto Chamba se define como buen padre y esposo, él no fue nunca maltratado por sus padres, y ha correspondido del mismo modo con su familia. Cursó estudios escolares hasta el penúltimo año de secundaria, momento en el que entró en el servicio militar, a los 19 años. No tuvo problemas de relación o de agresividad en el colegio. Estuvo en el ejército de tierra,
y durante 6 meses peleó en una guerra no declarada con Perú motivada por una disputa de lindes territoriales. Estaba a cargo de un mortero, y nunca resultó herido. Cuando termina su periodo de reclutamiento se reengancha como soldado profesional hasta los 26 años. Su estancia en el ejército le sirve para obtener distintos carnés de conducir profesionales, que luego emplearía en su trabajo como chofer. Al imputado le gusta instruir y mandar llegó a cabo primero, y a pesar de que refiere que no bebía más que los fines de semana, de vez en cuando, participó en una pelea con la policía en compañía de amigos soldados. Ellos estaban borrachos, pero yo no, se apresura a concretar. Pero esto es algo que tenemos que tomar con escepticismo, porque años después, cuando trabajaba de chofer, se emborrachó con su cuñado y se peleó con uno de los policías que había participado en esa refriega anterior. Según relata Chamba, el policía lo metió en la cárcel acusado de haber robado o violado a la dueña del bar en el que estaban bebiendo, pero lo tuvo que sacar a los pocos días porque estaba claro que yo no podía robar ni violar a nadie, porque estaba en el suelo tirado, completamente borracho. Durante su estancia en el ejército participó en otro acontecimiento, esta vez más luctuoso. Una vez iba con un amigo, que era ladrón, y nos detuvieron. Yo no robaba. Pero a mí no me hicieron nada porque era militar. A él le maltrataron hasta matarlo. Cuando sale del ejército empieza a trabajar de chofer en una empresa de autobuses que pertenecía a su madre, y conduciendo camiones de parientes de su mujer. Viaja mucho, y pasa semanas fuera de casa. Nunca estuvo en el paro. Cuando la empresa de su madre tuvo problemas pasó a trabajar como chofer de coches particulares. Es de destacar que aquí acababan sus recuerdos de la vida laboral en Ecuador, y no se complementaron con otros datos de interés hasta que no se mencionó en la entrevista su historial criminal. Es en la tesitura de tener que explicar las increíbles circunstancias que se dieron en su caso, que pasa a relatar que en los últimos 2 años de su estancia en su país adquirió el empleo de proxeneta o coyote, según el argot del español de allá. Y así, relata que como chofer tenía la misión de llevar a prostitutas de un sitio a otro, en particular a un barco que fondeaba en varias provincias al que llama vaporino, al que las chicas seguían para compartir drogas y sexo con ocupantes de la embarcación. Yo las cuidaba, me regalaban cosas, me acostaba con ellas cuando quería. Y su mujer lo entendía, porque allí manda el hombre. Esta explicación de su vida de proxeneta era del todo necesaria, porque, según relata, a algunas de las chicas violadas y asesinadas las conocía porque él las atendía como chofer y controlaba sus gastos. Según cuenta, ellas no eran profesionales, sino chicas que necesitaban dinero y por algún tiempo participaban en esa prostitución ocasional. Chamba niega tajantemente su participación en los hechos, contradiciendo lo que con todo lujo de detalles publicó la prensa de su país, que incluso reveló que él había confesado. Su argumento se basa en 3 puntos. El primero, el que se desprende de su trabajo de chofer y proxeneta. No tenía que violar a ninguna de esas chicas, se acostaban conmigo cuando quería. El segundo punto pasa por negar que algunas de esas chicas fueran en verdad violadas. De hecho, en su interpretación de esos sucesos no lo fueron, sino que murieron por un ajuste de cuentas relacionado con las drogas. Para limpiar de culpa a los auténticos responsables de esas muertes inventaron que era obra de un asesino y violador, así que se lo cargaron en su cuenta. El tercer punto incumbe a la existencia de una trama de corrupción policial y judicial, que estaría tapando a gente rica que sería la asesina de esas otras mujeres. Por consiguiente, en la percepción del mundo de Gilberto Chamba, la policía necesitaba un chivo expiatorio que pudiera cargar con una serie de muertes de jóvenes. Y lo eligieron a él. Y una vez que él fue el seleccionado, aprovecharon para colgarle muertes de chicas que fueron ajusticiadas por deslices de negocios de narcóticos. Ni siquiera Severa conocía a 3 o 4 de las mujeres asesinadas. ¿Por qué confesó, entonces? Me torturaron. Me condenaron sin pruebas. A las reconstrucciones me llevaban vendado y drogado. Decía que sí a todo. Así pues, en su relato, la facilidad con la que obtuvo el pasaporte para ingresar en España era una especie de pago de gratitud por haber callado, luego del juicio, y no haber provocado escándalo alguno. Cuando le preguntamos qué motivo podrían tener ciertos hombres ricos para violar y matar a jóvenes, que era su explicación de esos hechos, contestó que hay gente muy enferma.
Pero Chamba, en un momento de la conversación, todavía precisó más su conocimiento de los auténticos hechos, ya que ahora se trataba de un solo asesino, de un hombre muy rico. Y tal era esa vox populi de que Chamba no era sino un hombre inocente que en la prensa de mi país se dijo que yo había cobrado por no delatarle, y que ahora había comprado con ese dinero un cibercafé en España. Hay una cosa bastante clara acerca de Gilberto Chamba: posee habilidad y facilidad para trabajar. Vino a Lleida porque tiene un hermano y 2 hermanas en esta misma ciudad, y otra hermana en Gerona. Chamba se adapta rápidamente, y trabaja sucesivamente en el mantenimiento y limpieza de un hostal que está en la carretera de Lleida a Zaragoza, en una carpintería de Mollerussa, en los remontes del centro de esquí de Portainé, en la construcción en Lleida, en una empresa de montaje de ventanas en obras, en las obras del AVE y, finalmente, en el parking que está en la nueva zona universitaria de Lleida, por espacio solo de 2 meses, donde tendría lugar el trágico suceso de la muerte de Isabel Bascuñana. En efecto, Chamba parece versátil, aplicado en sus quehaceres. Cuando se marcha de un empleo no es porque rinda mal o sea irresponsable, sino porque se cansa o le pagan poco. El mismo carácter industrioso que manifestó en sus años de Ecuador lo despliega aquí, pero en esta su nueva etapa vital respeta la ley. Tiene familia asentada en Lleida, y se da cuenta de que puede vivir con un trabajo honrado. Por trabajar me adapto a donde sea. Por otra parte, una vez que se instala, necesita compañía femenina, y viene a vivir con él su nueva pareja, una mujer pobre que conocí en Ecuador, de la que tiene pronto una nueva hija. Además, viene a vivir con ellos una chica que conoce desde niña, para que ayude en su casa y atienda a su nueva hija. Junto a su segunda mujer vienen 2 hijos suyos mayores, de su primer matrimonio. Y así, vemos que también en España Chamba, una vez asentado, atiende a las necesidades de su familia, pero precisa además de disfrutar de compañía femenina. Si en Ecuador era un coyote, aquí puede comprar servicios de prostitutas, o bien relacionarse con otras mujeres, de su país o gitanas, que luego tendrán un papel relevante, de acuerdo con su versión, en la explicación de la muerte de la joven universitaria. Es importante ver cómo se repite el patrón de actuación de Chamba en España, a semejanza de lo que sucede en Ecuador. Y no nos referimos ahora al modus operandi, sino al estilo de vida. Cuando se aceleran los asesinatos de las chicas 6 víctimas entre 1992 y 1993, el imputado disfruta de libertad ilimitada y trata con múltiples mujeres en un negocio más o menos sórdido. Con independencia de cuánto sea verdad acerca de sus actividades de proxeneta, creemos cierto que Chamba busca y consigue mujeres en abundancia, y disfruta de un cierto desahogo gracias a su participación en actividades donde aparecen las drogas y la prostitución. Ahora, en la época de la muerte de María Isabel, Chamba está ya asentado. Tiene sus mujeres en casa, hay dinero para vivir sin demasiadas estrecheces y, a pesar según explica de que su mujer es muy celosa y de que él la quiere, empieza a tener muchas aventuras fuera de la pareja. Esto es relevante, porque en su explicación de los hechos intervienen 2 de esas mujeres. La primera es una mujer ecuatoriana a la que conoció porque su coche se quedó averiado en el parking durante una semana. Un día esa mujer le pidió que le arreglara el coche y se acostó con él un par de veces. Chamba tenía peleas con su mujer en esos días. Una noche ambos se quedaron a dormir en el coche, después de beber y hacer el amor, ya que el parking se queda cerrado por la noche y él no dispone de llave. Entonces, sucedió algo raro que luego según él comprendió del todo. Antes de salir por la mañana, Chamba se hizo daño en una mano con un alambre, y al buscar un trapo en la cartera, bolso, de ella, vi que había guardado el preservativo. Este hecho curioso es la defensa central de Chamba en este caso. Él sabe que han hallado su ADN en el semen encontrado en el cadáver de la víctima. Como vimos al comienzo de este capítulo, su defensa fue que el semen procedía de ese preservativo que la mujer guardó subrepticiamente en su bolso, y que fue puesto posteriormente con toda intención en el cadáver de la chica. La otra mujer importante en el relato de los hechos del crimen que realiza el acusado es una gitana, con la que Chamba se acostaba de vez en cuando, y a la que pagaba para ayudar a vivir, porque su marido era drogadicto. En su defensa desesperada, el acusado afirma que la noche del asesinato estuvo con ella. No sabe si ella va a declarar en su favor. El hermano y
primos de la gitana están en la cárcel también, y tiene miedo de que la familia de la gitana pueda hacer daño a su mujer. Desgraciadamente para él, esa mujer nunca apareció para corroborar la coartada. Chamba asegura que es víctima de una conspiración en España, como lo fue en Ecuador. Su argumento es que hay gente ecuatoriana que está relacionada con las víctimas de Ecuador, y que ahora quieren hundirlo, vengarse de él por todo aquello. Y si se repite la historia de la conspiración, también la de la ineficacia de la justicia. Sin embargo, es claro que Chamba no puede hablar de la policía y los tribunales españoles como calificarlos de su país, porque comprende que esto es Europa. Entonces la queja es que la policía no investigó lo suficiente. Así, preguntado por las huellas que encontraron en las bolsas de basura que tapaban el cuerpo de Isabel, él explica que todo el día hago cosas en el parking y toco bolsas y de todo lo que hay allá. Y enfrentado al hecho indudable de que matar a una joven para vengarse indirectamente de él era una forma del todo tortuosa de llevar a cabo una venganza, que era mucho más sencillo y sin duda más gratificante para el supuesto vengador atacarle a él directamente, el imputado no puede menos que, mirando a la pared, protestar con energía pero sin desesperación: le juro por los hijos, por mi madre, que yo no me hago cargo, no soy culpable. Epílogo: el peligro de que Gilberto Chamba vuelva a matar es muy elevado, como tuvimos oportunidad de testificar ante el tribunal. En primer lugar, Chamba es un psicópata. Ya hemos comentado en varios lugares que la psicopatía es una condición particular de la psicología de un individuo que lo hace particularmente hábil y duro emocionalmente. Su característica esencial es que el sujeto tiene en todo momento una completa conciencia de lo que hace, y sus actos, con mayor o menor premeditación, buscan satisfacer los deseos y propósitos del individuo. Están en él ausentes la empatía hacia las víctimas o el sentimiento de culpabilidad, y a través de la manipulación y los engaños consigue muchas veces un trato desprevenido de favor de las personas víctimas, gente en general e incluso profesionales de las instituciones con las que se relaciona a las que trata. Ahora bien, la psicopatía se divide en dos componentes o áreas, que destacan más o menos según los casos. El primer componente consta de la personalidad esencial de la psicopatía, y engloba la falta de compasión y culpa, y el sentido egocéntrico y manipulador de todas sus acciones. La segunda área se relaciona con una vida irresponsable y antisocial, y mide sobre todo la vida errática y violenta de los individuos que viven instalados en la marginación y el crimen. En el test de Robert Hare que mide la psicopatía en contextos forenses, el acusado obtuvo una puntuación de 16 sobre un total de 24. El valor alcanzado, aun siendo elevado, no es más alto porque Chamba es capaz de aplicarse en el trabajo, y de proveer económicamente a su familia, cosa que muchos psicópatas que viven inmersos en el mundo del crimen y la marginación no hacen. Por consiguiente, su puntuación no es muy alta en el componente segundo de la psicopatía, vida irresponsable y sin rumbo, pero sí lo es en el componente primero, donde se hallan los rasgos definitorios de ese trastorno: su capacidad para manipular, su ausencia de empatía por las víctimas y de un mínimo signo de sentimiento de culpa. En segundo lugar, otra razón por la que Chamba es un delincuente muy peligroso es, como ya ha quedado acreditado, por su condición de asesino en serie que, además, inventa una y otra vez 1000 razones para desvirtuar la realidad de los hechos. Esto es un problema para él y para nosotros. Para él, porque deja bien a las claras que nos dejará en mostrarse amable y convincente con objeto de dar a entender a todos que es una víctima del infortunio y que merece una nueva oportunidad. Es un problema para nosotros, porque sabemos que se ha acostumbrado a sentir algo muy especial en cada una de las escenas del crimen que ha protagonizado, algo que le ha dado una sensación de inmenso poder y placer. También es un problema para nosotros, porque es tal el contraste existente entre su pulsión homicida, donde se une la necesidad de violar a la de matar, y su aspecto y apariencia que Chamba es un aviso de que no podemos vivir como si no existieran los asesinos en serie. Una idea de hasta dónde llega la depravación sexual de este hombre es que, minutos después de haber violado y matado a Isabel, realizó, con el teléfono móvil de esta, varias llamadas a una línea erótica. Mi interpretación es que el impulso sexual, lejos de haberse saciado por el asesinato que había protagonizado, era todavía muy intenso. El asesinato y la violación lo habían dejado en un estado de gran sensibilidad erótica. Gilberto Chamba Jaramillo,
El monstruo de Machala, es la mejor prueba del mundo de que el asesino puede estar esperándonos justo al salir del cine, cuando creíamos que habíamos por fin abandonado el mundo ficticio del horror y pensábamos, felices, que regresábamos a la seguridad de nuestro hogar.